un aumento de la presión intracraneal. ¿Cuáles son las características del aumento de la presión intracraneal? Características. Y bueno, y síntomas. Puede ser alteración de la visión, fotofobia, vómitos. O sea que ustedes van a tener que evaluar otra vez si realmente hay una hipertensión endocraniana pensando que es un aneurisma. Y obviamente lo más importante es una alteración del estado de conciencia progresiva que inicia con irritación. Acuérdense siempre que en las alteraciones del estado de conciencia no es el paciente somnoliento, o sea, también es, pero siempre inicia con irritación. O sea, está nervioso, no sabe por qué se siente mal. Y luego evoluciona a estado somnoliente, soporoso, estuporoso, comatoso. Y normalmente, si en el caso de un aneurisma, duran minutos nada más esas alteraciones de los cambios de conciencia. Bueno, pero algo que siempre tenemos que ver, evaluar, es si realmente bajamos o no bajamos la presión. Porque mucha gente se va a ir, presión alta, baja, rápidamente baja. Y muchas veces es solamente una forma de defensa que está teniendo el cuerpo. Acuérdense que el dolor aumenta la presión. Los estados sentimentales aumentan la presión. Los estados de deshidratación, cuando es crónico, aumenta la presión. Infeccioso, aumenta la presión. O sea, prácticamente hay un montón de cosas, un montón de factores que implican, ¿verdad?, un aumento de la presión. Y muchas de las veces recibimos a nuestro paciente y le tomamos la presión y toda la urgencia para bajarle la presión. Y nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los casos de diabetes hay muchísimo que el paciente viene deshidratadísimo, ¿verdad?, y su presión por las nubes, ¿verdad? Pero esa presión alta es más bien una respuesta neurológica de activación de la vía simpática para tratar de mandar mayor cantidad de volumen hacia el cerebro porque está hipovolémico. ¿Qué pasa? Se le hace la betalol, no va. Se le hace la furosemida y el paciente entra en un coma hiperambular. O sea, nunca nadie pensó así y decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué le está subiendo la presión? Es más, o sea, y eso es algo que muchas veces hay pelea con la enfermería, porque obviamente, sin demeritar a las que son enfermeras, ¿verdad?, el análisis lo debería hacer el médico. Y una hipertensión siempre tiene varias causantes, varias consecuencias. Ustedes saben que la hipertensión no solamente se inicia por factores renales, no es solamente la liberación de renina y angiotensina. También existe el mecanismo neurogénico, que es la activación de la vía simpática. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay una comprensión alta y su tratamiento es carga de volumen. Y obviamente, allá en Franco, siempre suele haber la enfermera que dice, ¿cómo, doctor, le vamos a hacer carga si es que tiene presión alta? Porque es cierto, o sea, vos pensáis y analizar de forma lógica y decir, yo le cargo volumen a esta paciente y su presión va a aumentar. Eso es lo lógico, pero no, eso es lo fisiológico. Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Cuando existe una hipovolemia, aumenta la presión para mejorar la perfusión a nivel cerebral, ¿verdad?, y eso hace que aumente la presión. El paciente está deshidratado, pero usted le carga volumen y obviamente le están dando al cerebro lo que quiere. ¿Y qué tienen como respuesta fisiológica? La disminución de la activación de la vía simpática y la presión empieza a disminuir. Eso es algo que realmente cuando estén en su internado tienen que tratar de ver siempre, ¿verdad? Y una de las características es que justamente se le da un antihipertensivo, no va. 2, no va. 3, no va. Ya se le trata como una hipertensión maligna. Y muchas veces no es una hipertensión maligna. Con la hipertensión maligna
Tiene que haber alteración visual, por ejemplo, con, ¿cómo se dice? No, con derrame conjuntival, ¿verdad? Tiene que haber, por ejemplo, dolor opresivo acompañado, o tiene que haber hematuria. En ese aspecto nosotros hablamos de una hipertensión maligna, ¿verdad? Que obviamente entraría dentro de lo que es la emergencia hipertensiva y la probabilidad de muerte es bastante alta. Pero no todos, no es porque la presión no baja que es una hipertensión maligna. Normalmente es porque no actuamos contra lo que es, ¿verdad? Contra lo que realmente le está causando. Y muchas veces el dolor también es que aumenta la presión. Ayer también hubo una paciente que ya hacía 4 días de yendo al hospital por malestar, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Ella sentía dolor y hormigueo prácticamente en las piernas, con características aparentemente de origen del sistema nervioso. Una de las características que tenía era el hormigueo y la sensación de electricidad en la planta del pie. ¿Qué es lo primero que te da a pensar eso? Es una compresión, ¿verdad? Perfecto. Después, su presión le tomamos, estaba a 140-90. ¿Ustedes qué creen que es esa presión? ¿Alta o baja? Está un poquito alta, ¿verdad? No es como para hacer una medicación aparentemente. Pero era una señora inmensamente gorda. Me llamó mucho la atención su cara roja, ¿verdad? Su mandíbula, su mejilla bien roja. Y me dijo: doctor, desde que empecé a tomar este remedio me siento mal y sube mi presión. A ver, ¡pum!, me pasó. ¿Qué era? Etoricopsia. ¿Es característica del etoricopsia que haga eso? Es un AINE, pero es un AINE que no actúa normalmente a nivel sistémico. Lo que es más peligroso es en cuadros isquémicos, ¿verdad? Pero a nivel renal es muy poco el daño que produce, por eso se utiliza de forma crónica. Además de eso, me dijo 3 días nomás usar. Después le pregunté: ¿y por qué usar el etoricopsia? Y el doctor me recetó. ¿Pero por qué te recetó? Doctor, yo desde que me agarró chikungunya no dejé de tomar el Reumacin Forte. ¿Qué tiene el Reumacin Forte? Dexametasona. ¿Y cada cuánto tomaba? Yo todos los días tomaba 1 o 2 pastillas. Hace un año. La dexametasona. Entonces le dije: bueno, ¿y cuándo dejaste? Y cuando vine al doctor, que fue hace 5 días atrás, que me dijo que suspenda eso. O sea que suspendiste de golpe, ¿sí? Y suspendí ese y después empecé a tomar este remedio. Y ahí me sentí mal. Ese remedio es el que me hizo mal. No, señora. Después le miré toda la mano y todo eso, porque ella me dijo también: mi presión nunca era alta y ahora está alta. Miré el cuellito, un poquitito hinchado, la mano corta, ¿verdad? Bien característica pícnica, ¿verdad? Y le pregunté: ¿vos anteriormente no tenías problemas, así que tenías frío y cansancio todo el tiempo? Sí, yo tenía problemas de tiroides. ¿Y tomaba remedio para eso? No, porque consulté en el puesto de salud, y en el puesto de salud me dijo que tengo que consultar con el endocrinólogo, pero yo no tengo dinero para irme al endocrinólogo. Y a partir de ahí empezaba a hacer todo lo que es hilar qué es lo que le pasó. Era una señora obesa, que obviamente esa obesidad puede ser que le esté produciendo una compresión a nivel medular. Su utilización de corticoides de forma crónica. ¿Qué es lo que produce el corticoide de forma crónica? Hablamos del síndrome de Cushing, ¿no? Que un estado de hipercortisolismo, que dentro de las consecuencias de empeoramiento de su cuadro nervioso obviamente puede estar acompañado de lo que es una
una osteoporosis propia por disminución de la síntesis de vitamina D. Y obviamente esa hipertensión, que para ella ya era hipertensión, pero que para los otros médicos no era hipertensión, iba de la mano. Si su presión siempre fue 9,6 y de repente empieza a 140, 80, 140, 90, obviamente ella va a sentir cambio, principalmente si tiene ese antecedente. Y ahí me llamó mucho la atención y dije, ¿cómo como médicos no estamos acostumbrados a sentarnos 5 minutos más a hablar con el paciente? ¿Verdad? Y obviamente esa señora, porque veía lo que escribían mis otros colegas, y todo era origen psicogénico, todo le atribuían porque ella se quejaba de molestia y su presión estaba bien. Y obviamente no estaba bien, ¿verdad? Si ve que, que tenía antecedentes de hipotiroidismo, obviamente ese ya era una hipertensión para ella, que era una manifestación ya externa. Y ahí le empezamos a dar, le hice una dosis de dexametasona, ¿verdad? Intramuscular, la mitad de una ampolla de 2. Inmediatamente su presión empezó a bajar, ella se sintió mejor y ahí le tuve que hacer el esquema de descenso progresivo con prednisona. Pero obviamente era eso, ¿verdad? Hizo una crisis por dejar bruscamente el corticoide. Y ella ya quería suspender su etoricopsia. Le dije, no, ese vas a tomar. Ah, y tenía colesterol y triglicéridos elevados también, que es también parte de la característica del Cushing. ¿Se acuerdan de por qué aumentaba el colesterol y triglicéridos en el Cushing? Qué mal docente soy. Não, doutor, a gente quer ver. ¿Por qué hay dislipidemia en el síndrome de Cushing? Eu não sei, mas meu resumo sabe. Tu resumen sabe. Aumenta de fora. ¿Cómo? Por cortisol. ¿Por estrés? ¿Y qué causa el estrés? Acuérdense siempre cuando ustedes quieren evaluar un órgano, lo primero es la función. ¿Cuál era la función de la glándula suprarrenal? Uno, el cortisol, ¿verdad? Después, ¿qué sería el DEA? Después, mineralocorticoides. ¿Cuál? Después, después, bueno, a partir de ahí entonces ustedes ven, si es que esto es lo que sintetiza mi glándula suprarrenal, ¿qué va a estar ocurriendo en una disfunción o en una hiperfunción? Siempre tienen que analizar de esa forma, ¿verdad? Obviamente si hablamos de una disfunción, significa que no se está liberando algo. En el caso del cortisol, ¿cuál era la función del cortisol? Muy bien, antiinflamatorio. ¿Cómo produce la antiinflamación? ¿Cómo evita que haya inflamación en el corticoide? Actúa también sobre la COX. ¿Cómo? No. Uno, disminuye ¿cómo se llama? La entrada de azúcar dentro de la célula. Entonces la actividad celular disminuye. ¿Sí? La insulina, o sea, lo que ocurre es una resistencia insulínica. ¿Por qué ocurre una resistencia? Para que la célula no se active y entonces no se produzca el factor inflamatorio celular, propiamente dicho. O sea que no se activa todo el mecanismo que tiene que activarse. Y si yo libero cortisol, obviamente eso va a actuar a nivel sistémico. Y si una célula no puede meter azúcar, obviamente la otra célula tampoco. Pero mi paciente continúa alimentándose. ¿Qué va a ocurrir?
esa energía se va a transformar en ácido graso. Y ahí está la causante de la dislipidemia. Mi paciente puede llegar a tener buena cantidad de glicemia, ponerle una glicemia de 90, 95, que está dentro de lo normal, pero colesterol alto y triglicéridos muy alto. Eso es una de las cosas que ustedes pueden llegar a ver, que obviamente está habiendo una resistencia a insulina. Y no solamente ver el cuello, obviamente la manifestación también es a nivel del cuello. El DEA es difícil porque va a tener que pasar un montón de tiempo para que puedan llegar a ver. En mujeres podría llegar a manifestarse con hirsutismo y en hombres ginecomastia, ¿verdad? Adrenalina y noradrenalina. Cuando hay una hiperfunción, ¿qué tenemos? Hipertensión con taquicardia. Si hay una hipofunción, hipotensión y bradicardia. La aldosterona, ¿cómo yo voy a evaluar si es que hay un déficit de aldosterona, por ejemplo? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Eh? No, pero ¿qué hace la aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Retención de sodio. Tiene que retener sodio. Y si yo tengo una disfunción, no está funcionando, no se está liberando aldosterona, ¿qué voy a tener en mi electrolito? Disminución. Exactamente. ¿Y qué va a aumentar? Potasio. O sea, una de las características va a ser una hiponatremia con una hipercalemia, en un hipoaldosteronismo. Y si hay un hiperaldosteronismo, hay que tener lo contrario. Aumento de los niveles de sodio, o sea, una hipernatremia con una hipocalemia. ¿Entiendes? ¿Va a aumentar la presión? También aumenta la presión, pero los valores de aumento de presión son bastante ínfimos. Así como esta señora, por ejemplo, va a empezar a tener 130, 140 de sistólica, y así se manifiesta, obviamente, el déficit de aldosterona. ¿Y la vitamina D? Hueso. Hueso. ¿Qué es lo que vamos a llegar a ver? Cuando hay una disfunción, podemos llegar a ver una osteoporosis. Cuando hay una hiperfunción, una hipercalcemia que me va a dar contractura, me va a dar miositis, me puede dar litiasis renal, me puede dar litiasis vesicular. O sea, tipo, ustedes cuando quieren evaluar, cuando hacen la anamnesis de un paciente, siempre tienen que evaluar el órgano que está afectado. Y a partir del órgano que está afectado, ven realmente si es una disfunción o una hiperfunción. Ayer llegó una señora, esto era muy bueno, su sintomatología. Y vamos a analizar un poco. Era una señora que vino por disnea, línea, sin edema de miembros inferiores, la mano estaba totalmente cianótica, ¿verdad? Fría. Ustedes saben que ayer hacía bastante calor como para que la mano esté cianótica y fría, es imposible. Y bueno, y a la ocultación en área tricuspidia y en área pulmonar se escuchaba un soplo de insuficiencia. ¿Verdad? Se escuchaba un... Y viene uno de lo que eran mis alumnos antes que me acompañan en la guardia y me dice: doctor, tengo una paciente con disnea y yo creo que es de origen cardíaco. Bueno, le dije: ¿y qué pensás que podría llegar a ser que sea de origen cardíaco? Su mano está cianótica. Perfecto. Una buena. Bueno, otra cosa que tenga. Y crepitante yo no escucho, me dice. Me dijo, bueno, pero ¿cuál es la principal causa de una insuficiencia izquierda?
Lo primero que tenemos justamente es la retención, la baja eyección y la repercusión retrógrada de la estasis sanguínea que va a afectar el pulmón. ¿Qué es que voy a escuchar el pulmón en una insuficiencia izquierda? Crepitante, tiene que haber crepitante. Entonces le dije, ¿y no es crepitante? No. Pero tiene disney, sí. Pero no va mucho de la mano, le digo, o sea, sí o sí, si es de origen cardíaco, va a tener que tener disney. Y, o sea, tiene disnea, pero aparte de la disnea va a haber crepitantes. Sí, y eso me llama mucho la atención. Y bueno, ¿y izquierda no es? Puede ser que sea izquierda, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene para que sea izquierda? ¿Qué tiene que haber de síntomas para que sea izquierda? Edema, lo primero, edema. Después, ingurgitación yugular, mínimamente. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, usted hace un análisis. ¿Cuál es la cavidad que está funcionando mal? La izquierda, cuando funciona mal, ¿qué me tiene que dar? Disnea y crepitante. La derecha, ¿qué me tiene que dar? Edema, ingurgitación yugular. Y cuando hablamos de global, tengo disnea, crepitante, edema, ingurgitación. Eso es lo que me dice. Bueno, me fui, le presioné allá abajo, miembros inferiores, y tenía un poquito de edema, con un Godet 1 de 3, ¿verdad? 1 de 3 teníamos, un poquito de Godet. Ingurgitación yugular no se ve. Después me dijo, auscultale. La verdad que puse, era increíble cómo se escuchaba el soplo de insuficiencia en el foco mitral. Pero de fondo escuchaba un ruido que me parecía muy raro. Le puse en área mitral y no escuchaba nada porque el soplo de insuficiencia era muy intenso, que me borraba el ruido del cierre de la válvula mitral. Pero ese ruido de la válvula mitral no me encerraba, ¿verdad? Había algo ahí. Y giré el esteto, ¿verdad? Puse en modo campana. En modo campana solamente se ocultan los sonidos que son de carácter así grueso, ¿verdad? Amplitud baja. Entonces puse, ¿y qué se escuchaba en área mitral? ¿Ese soplo de qué? Estenosis. O sea que tenía una estenosis mitral y una insuficiencia triple. Los dos tenían. Y ahí dije, eso lo explica absolutamente todo. Porque la paciente no tenía mucha signo de retención porque estaba deshidratada. La verdad que estaba su lengua seca, no tenía edema de miembros inferiores, no había su ingurgitación yugular no era muy, pero mostraba signos izquierdos sin tener una sintomatología muy evidente izquierda, o sea, algo tenía que haber izquierda. Y obviamente es una estenosis el que te va a dar, sí o sí, esa disminución de la eyección bastante marcada. Entonces es una paciente muy interesante. Lastimosamente tratar, no vamos a poder tratar ahí. Transplante. Transplante cardíaco. Derecha, ingurgitación yugular y edema miembro inferior. Izquierda ve disnea y crepitante de gasol. Por eso, obviamente, cuando estén en el hospital, van a requerir de bastante análisis al momento de que hagan una inspección en el paciente, porque no tienen que guiarse por los síntomas. O sea, los síntomas tienen que ser una conducción a un problema probable y no atacar netamente el síntoma. Y muchas veces, por ejemplo, voy a decir mi papá, inicio de verano viajamos y entre eso, diabético y muchas cosas más, y no es comprobable, la medicación no es comprobable. Y se sentiu un dolor de garganta. Y ahí su presión se aumentou su diabetes y nada. Y hasta ahí se fue. Y tomó una anti-inflamatória, pero
tiene su diseño. Y a ese no puede pasar el tiempo y tomamos su vida en una bajada. Y hay ningún médico para la casa de estudiantes. Y después en la semestre seguinte tenemos clase de clínica médica y la otra con relación. Yo no sabía que la infección puede causar. Y yo creo que todo buscar, nada buscar esa que es una infección que tiene de garganta. Mirar, pero no tirar de ningún momento. Y después con la clase de la profe, que hago con relación, yo creo que el foco sería también la infección. Y una cosa que yo quería dejar de vos médicos paraguayos, por cierto, a veces tenemos que en Brasil, pero muchas veces los médicos paraguayos son mucho mejor que los brasileños y no cuidamos. Él se basa mucho en estudios. Y esa es una gran ventaja que de repente hay acá. Médico paraguayo que sale de Paraguay siempre es bueno en todos lados. Porque nosotros acá no tenemos nada y tenemos que descubrir e investigar, ¿verdad? Sin embargo, y eso es algo que habla la literatura, principalmente de ciertos libros, ¿verdad? Cuanto más estudio pedís, más enceguece al médico, ¿verdad? Porque nos dejamos guiar tanto por los estudios nomás. Tipo, viene alguien, yo escucho una alteración del ritmo y hacer el electro y ecocardio. ¿verdad? Ahí ya está. En el electro vino una FA, le doy un remedio para la FA, y vino un ecocardio en donde hablaba de ritmo de FA con alteración de la presión de inyección. Bueno, mejor, ya está. Un mes después el paciente no mejora. ¿Qué pasó? ¿Por qué no mejora? Y así era la tiroides, ¿verdad? Y así suele llegar a ser porque obviamente estamos tan guiados netamente en lo que es estudios laboratoriales que dejamos de lado lo que es soberano. Que ya no hace falta ni decir que es lo soberano. La clínica, siempre. Uma dúvida, uma questão da sua paciente. Ela tinha insuficiência pulmonar. No. La pulmonar era solamente un reflejo del ruido tricuspide. ¿Ustedes saben cómo diferenciar los orígenes de los soplos? ¿No? Siempre tienen que hacer una imagen en su cabeza, ¿verdad? ¿Cómo eran las válvulas? Ahí vamos a hacer una válvula aquí y otra válvula aquí. Acá tenemos la tricuspide. Aquí tenemos la vitral, la aórtica y la pulmonar. Cuando nosotros tenemos la sístole, cuando hay el momento de la sístole, obviamente se contrae todo lo que son los ventrículos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Durante la sístole existe el cierre de las válvulas y la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Ese sería el primer ruido. Es el cierre de esto y la apertura de esto. El segundo ruido es la apertura de la mitral y tricuspidia y el retorno de la sangre de la aorta y la arteria pulmonar que produce el cierre de las válvulas sigmoides. Ahora, ¿cómo yo analizo un ruido? Porque el ruido puede estar en la sístole como puede estar en la diástole. En un soplo de insuficiencia. ¿Qué ocurre en un soplo de insuficiencia? Cuando hablamos de una insuficiencia valvular, obviamente no hay un cierre de la válvula completo, existe un cierre intermedio. Entonces normalmente la sangre tiende a escaparse de esa región. Entonces, en un primer ruido que sería R1, si yo escucho un ruido que la literatura le va a decir, este es R1, R2, y yo encuentro un soplo acá. ¿Se acuerdan del ruido cardíaco, verdad? Sí. ¿Cómo era? Igualzinho que você fez. Esse é o som. Aí eu não ¿De dónde sacan eso?
Das aulas. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Das aulas. Lup, dup. Ese es el ruido, Carolina. Lup, dup, ¿verdad? No es lupi, rupi tampoco. Bueno, entonces, obviamente ustedes siempre tienen que buscar lo normal. El normal del primer ruido tiene que ser un lup. Si yo hablo de una insuficiencia valvular de la mitral o la tricuspidia, tiene que abarcar el primer ruido, que significa este. Y si es de insuficiencia, va a llegar a tener, que sería un ruido único, constante, ¿verdad? De toda la misma, ¿cómo se dice? La misma amplitud, ¿verdad? En la estenosis, a cambio, ¿verdad? Cuando escuchamos en el primer ruido la estenosis, ¿se ubica o no se ubica en la mitral y tricuspidia? No, ya no, ¿verdad? Porque es el lugar por donde sale la sangre. Si el ventrículo derecho y quiere salir por aquí y encuentra que este está pequeño, entonces ahí se va a escuchar el ruido, ¿verdad? ¿Qué sería? En el R1. Entonces, cuando yo escucho un soplo de estenosis en el primer ruido, en realidad no es una estenosis. ¿Cómo se dice? No es una estenosis mitral ni tricuspidia, sería una estenosis aórtica o pulmonar. Y el ruido de estenosis es así. Ahí. Va progresivo y luego desciende, que es el famoso diamantado, como dice la literatura. Si es que leyeron el libro de semiología. ¿Qué libro de semiología usaron? Não, eu acho que eu não sei. Não, A gente. É o agente. Argente, el peor libro del mundo. Sim. No, yo, sinceramente hablando, un libro horrible. Semiología, los libros más divertidos son el de Cosio, no sé si ya llegaron a escuchar. Y el que yo llegué a usar en la facultad se llamaba Saba. Él es Sabatini, creo. Si no recuerdo. O ponto e ponto também é muito bom. Bueno, ¿cómo es el ruido diamantado? Acuérdense, insuficiencia, estenosis, así. Ayer, te juro, era increíble escuchar a esa señora cómo se escuchaba esos dos ruidos en el pobre corazoncito, ¿verdad? Esa señora, así como va, en realidad su pronóstico de vida no supera los 3 años, ¿verdad? A no ser que se opere, tiene que operarse lo más rápido posible porque esa estenosis que da cianosis, obviamente estamos hablando de una baja fracción de eyección. ¿Pasa con medicamento? Una estenosis no te va a pasar con un medicamento, o sea, la única forma es suplantando la válvula. Bueno, y si aparece un signo diamantado o un sonido de diamantado en el primer ruido, no tiene que ver con el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, tiene más bien que ver con el cierre de la aórtica o pulmonar. Por eso es bastante importante y es medio confuso. ¿Cómo voy a descubrir? ¿O es insuficiencia? Estenosis. Si es de estenosis, es acá. En el primer ruido, un soplo de estenosis en el primer ruido va a corresponder a una estenosis aórtica o pulmonar. Si es sonido de insuficiencia en el primer ruido, es mitral o tricuspidia. Confuso, ¿verdad? Bueno, a Diosito le gustó hacer una medicina no tan fácil, ¿verdad? Bueno, estudiamos un poco más. Y lo mismo lo contrario, ¿verdad? Si yo escucho la insuficiencia en el R2, ¿qué tiene que ver? Insuficiencia en el R2, estoy hablando de aórtico y pulmonar. Pero sonido diamantado
En R2 se va a referir a lo que es mitral y tricúspide. Diamantado. Começa embaixo, isso. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Después hay otro, el soplo protosistólico, telesistólico, bla, bla. Ese, Esse já nem usted lo único que tienen que identificar es, acá hay un ruido raro, en R1 le voy a hacer una ecocardia. ¿Verdad? Porque lo más difícil son los soplos, por ejemplo, porque el soplo se divide en 4 niveles. El soplo 1 y 2 son los más difíciles de identificar. Por eso una de las vocales que siempre tiene que estar, o sea, palabras que siempre tiene que estar en su cabeza al momento de ocultar, es el lup, 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 lup. Si ustedes no escuchan eso, lo más probable es que sea un soplo. Siempre. Y todo alumno de medicina siempre dice, nosotros no vemos pacientes y no sabemos escuchar corazón. Aprendan lo normal. Y lo normal ustedes mismos pueden... Mas e se a pessoa tem problema, ele já aprendeu? Y ahí ya es el problema. Porque a minha pressão é altíssima, eu escuto já Não, errado. para escutar a primeira sistólica. Sistólica tem que, sim ou sim, sentir o pulso. Tiene que ser muy irregular o rápido su frecuencia para que tenga que tocar el pulso. Porque el ritmo es siempre así. Eu não consigo identificar quem Não é quem. consigo. Ah, tu vai estar do instante agora que ele vai ser. Gente, tem um coração. Acuérdense que es un ritmo así, duplo, tiempo, duplo, ¿verdad? O sea, no es a no ser que sea una taquicardia, ¿verdad? Porque una taquicardia sí se escucha muy de seguido o continuado todo el ruido, ¿verdad? Es más difícil, ahí sí puedes utilizar, ¿verdad? Pero si no, no. Ahora, cuando ya hay arritmias, por ejemplo en una fibrilación auricular, ni nunca te vas a poder guiar por el pulso. ¿Saben lo que es la presión de pulso, verdad? O el pulso en sí. ¿Por qué se da? Exactamente, por la eyección de sangre que sale del corazón y esa fuerza del volumen que atraviesa las arterias ejerce una presión sobre la pared que se traduce como pulso. ¿Verdad? Ahora bien, en una fibrilación auricular, ¿qué ocurre? Um ritmo irregular. Uno, en la aurícula no tiene una contracción, es solamente movimiento. Eso que va a generar un mal llenado del ventrículo. Entonces el ventrículo de repente va a tener sangre, ¡boom!, va a eyectar. En la siguiente, ¿verdad?, ya tiene menos. En la siguiente no tiene. Entonces ustedes van a llegar a tener un pulso alternado. ¿Qué significa? Primeramente un pulso saltón, ¿verdad? Luego un pulso normal, digamos así, que no recuerdo cómo se llamaba. No, el filiforme es más de... Después puede llegar a tener filiforme e inclusive ausencia de pulso. Puede haber esa variación. Pero la característica semiológica típica de la fibrilación es la ausencia de pulso. Vos le ocultás al paciente e intentás comparar el pulso. El pulso vas a sentir. Y sin embargo acá es mucho ruido, inclusive si es que le ponen el oxímetro van a llegar a ver que llega a 240, ¿verdad? La frecuencia, ¿verdad? Pero el pulso es prácticamente imperceptible. Entonces clínicamente ustedes ya hacen el diagnóstico de fibrilación auricular porque la fibrilación auricular es el diagnóstico clínico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fibrilación auricular de forma clínica? Déficit de pulso. Cuando no coinciden los pulsos con el área central, estamos hablando de una fibrilación auricular. Eso es, sin electro ustedes pueden llegar a medicar.
Y hay mucha gente que no maneja esa parte. Pero es bastante importante que sepan. Bueno, ¿me se entendieron, verdad? ¿Qué era que querían saber A ustedes? minha dúvida era por que ela não tinha signos de insuficiência esquerda, direita. Derecha, Sí, estaba pero- deshidratada. Ah, Era una paciente diabética. Su glicemia estaba a 432, si mal no recuerdo. Estaba bastante deshidratada. Y por eso no tenía ni edema miembro inferior ni irritación de orina. El problema en ese tipo de pacientes es que nosotros tenemos que mantenerla deshidratada. Pero cuando le mantenés deshidratada a una paciente diabética, estás jugando con la muerte. Porque estás ahí, que tu paciente puede llegar a entrar en un estado hiperosmolar en cualquier momento. Son complicados los pacientes. Algunos de ese tipo de cosas. ¿Qué le hago? Su tratamiento para su cuadro cardíaco, para su disnea, es furosemida. Pero la paciente, si tiene 400, yo le hago una ampolla de furosemida y me va a entrar en coma. Eu mato. Entonces, ¿qué hacemos? Le hidratamos y le descargamos. Le hidratamos, le descargamos. Le hidratamos. No hay error. Altando. ¿Eh? Ah, os dois assim, dos No. dois. Furo Y e. vos le cargas y le descargas. O sea, le pones suero y le da furosemida. Não tem risco de insuficiência renal? Siempre. Pero tú, ahí voy a poner riesgo-beneficio. E o coração. En realidad lo que le va a dañar su riñón no está produciendo vos, se produjo la misma paciente, ¿verdad? Al ser diabética. Pero en ese momento vos querés mejorar su cuadro clínico, lastimosamente vas a tener que lastimar al riñón. El problema es cuando tu riñón ya no funciona tampoco. Oh, meu Deus. Es otro problema. Hay un diálisis. No, por eso es difícil. Por eso yo tanto insistí con usted con el tema de diabetes. Que la diabetes realmente está cambiando todo nuestro panorama de pacientes en los hospitales. Bueno, y hay un dicho muy malo que toda la gente dice: de algo me tengo que morir, principalmente los diabetes. El tema es que ojalá fuese un infarto y ya está. ¿Quién no quisiera morir con un infarto y ¡ay! Terminó. ¿Verdad? Lo mejor sería. Pero ¿cómo muere un diabético? Muere después de 8 o 9 internaciones, cada internación con 22 días, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones de hemodiálisis sentado en una? Es horrible la muerte de un diabético. Obviamente al final hace así nomás ya, ¿verdad? Pero pues, todo lo que tuvo que sufrir para llegar a eso. Ainda não escolhi. No, tienen que elegir. Por eso yo ando en moto. Ai, meu Deus. Vamos escolher Se um morrer álbum. de Y mi moto no es de baja velocidad, así que en el hospital no me van a llevar. Direto pra mim. Direto enterrar. Não precisa nem passar no. No, es que con la moto fácilmente un 250, 300 kilómetros por hora. No hay forma. Cuando me fui a comprar mi equipaje, así fue. Meu Deus do céu. Mi equipamiento, Mas você fala, el mejor de todo, pero más barato, costaba $980. Nossa. ¿Verdad? Y después le dije, bueno, ¿y cuál es el mejor? Y me mostró el mejor cuero de vaca, ¿verdad? Protectores de magnesio, un robot. ¿Y ese cuánto cuesta? Y 2.800. Bueno, después le dije, ¿qué va a pasar si me accidento a 200 kilómetros por hora? ¿Me voy a salvar con...? No, con ninguno de los dos te vas a salvar. Ah, bueno, dale más barato. Anda sem casco, Aqui é- velho. Você compra um Usada com casa. Pode ir com casco aqui. No es lo mismo el
casco. Opa, tá chovendo? Bienvenido. É? Bueno, ustedes dieron en cardio lo que es crisis hipertensiva. Pode dar, doutor. Mais ou menos. Mais ou menos. É porque assim, chegou em cardio, a doutora passou 20 temas e mandou a gente estar em casa. Ou seja, Não estudamos. a gente estudou só pra prova e hoje a gente não sabe mais. Y electro, ¿saben? Quem não quer saber de eletro? ¿Saben? Perfecto. As ondas. Eu não sei. Las ondas. O problema é que a gente estuda e parece que não. Mas é porque ela Bueno, yo les hago el electro de 15 minutos. Então, Sí, saquen ya todas sus cosas porque esto es muy fácil. Dar ondas no vale la pena, ¿verdad? Así, ondas P, ese ya pasaron todo, ¿verdad? Lo único que ustedes tienen que saber es los cuadraditos, ¿se acuerdan de los cuadraditos?